Entonces, como les decía, la resistencia disminuye al aumentar la temperatura y al disminuir la resistencia disminuye también el voltaje. Los valores típicos son a 0 grados de 9 a 12 kiloohm y de 4 a 4.5 volt. Esto es en cero, casi punto de congelación, si se dan cuenta. Ahora, ya 20 grados de temperatura nos está dando una bajada de 9 a 12 de 2 a 3 kiloohm y un voltaje de 0 de 4 a 4.5 de 3.0 a 3.5 y aquí bajó un volt. A 80 y 90, que es lo que comúnmente nos encontramos en casi la mayoría de los carros, tenemos una resistencia de 200 a 300 ohm. Fíjense bien, ya aquí no llega ni tan siquiera a una K, que son 1000 ohm. Ya no llega a una K. Y el voltaje de medio volt a un volt. Ya esto es una temperatura de 80 a 90. Fíjense bien, yo en el caso de la Ford he visto muy común a 90, 92, 93 grados que se mantiene sobre los 460 milivoltios, por ahí más o menos, casi siempre. Ok. ¿Cuáles son las fallas comunes en este caso de un sensor ST con problemas? La falla común, arranque difícil en frío. Y aquí les voy a hacer un paréntesis. Ventiladores encendidos siempre. Mezcla rica. Códigos P0115, P0119. Richard, manténme el micrófono cerrado, por favor, o el que tenga el micrófono abierto, ¿ok? Fíjense bien, les voy a decir algo para que no se confíen. En este caso nos dice la información técnica que hay un arranque en frío difícil. Pues le diré que muchas veces, yo la cierro, muchas veces hay estrategias de carros que no te dan el arranque difícil en frío. No, no te lo dejan arrancar. No arranca el carro si está dañado el ST. Entonces, si tenemos un problema de arranque, aunque parezca que no, si vemos en el escáner que nos dice -40, ni te mates en buscarle CKP, ni CMP, ni la madre del tomate. Vete aquí al ST, porque hay estrategias de carro que no te dejan arrancar el carro si tienes problemas con el ST. ¿Okay? Profe, Dime, ¿le puedo hablar? El dime. que no arranca con el ST, el Sobarupo. El Sobaru Hay no muchos arranca que cuando están tiene el haciéndolo ST mal. actualmente con esa situación. Hay muchos, ¿ok? Hay varios. Fíjense, ¿por qué mezcla rica? Tenemos una mezcla rica, tirando a mezcla rica. ¿Por qué podría estar en mezcla rica? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el sistema va a tratar de inyectar gasolina Marca que está para frío, buscar profe. temperatura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al sistema inyectar gasolina para buscar temperatura, va a provocar una mezcla rica. Va a haber más gasolina que aire. Por tanto y demás, va a provocar una mezcla rica en el sistema. Entonces, los puntos claves a tener en cuenta, primero, un arranque en frío difícil, demorado como tal, en frío. Posibilidad de que no arranque el carro porque está dañado el sensor de temperatura. Los ventiladores encendidos siempre te puede indicar un fallo en sensor de temperatura. La mezcla rica también te está indicando un fallo en sensor de temperatura. Y si tienes los códigos P0115, P0119, definitivamente y de cajón que tenemos problemas con mezcla rica. Ahora, vamos al IAT. Como ya dije, el IAT es el sensor que tiene relación con la temperatura del aire de admisión, que no significa en el caso del IAT tradicional que esté en admisión. No, este está en el tubo del filtro al cuerpo de aceleración. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dependiendo de la temperatura, dependiendo de la temperatura, él va a decirle a la computadora si está fría o está caliente el aire. A medida que esté más frío el aire, va a ser más denso, más pesado, una masa molecular mayor. A medida que esté más caliente el aire, va a ser más ligero, una masa molecular menor. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la función de este señorito? Este señorito va a calcular, como les dije, densidad o peso del aire, es lo que va a hacer él. Es decir, él le va a indicar a la computadora qué densidad por la temperatura, es la conversión que hace la computadora. Tiene la computadora una curva de
una curva real con parámetros preestablecidos que le indican a la computadora que a tal temperatura del aire, el peso volumétrico de las moléculas de aire van a ser tal o más cual. Por tanto y demás, el peso del aire va a ser tal o más cual. Eso lo tiene todo internamente la computadora en su programa. Ahora, ajusta la mezcla igualito. ¿Por qué? Porque si tienes aire frío, la computadora va a meter más cantidad de gasolina para calentar ese aire, para aligerar ese aire, para que haya una mejor combustión. Controlar avance de encendido. ¿Por qué? Lo mismo. El avance de encendido, todos lo sabemos que es el salto de chispa, que es en el punto, en el ángulo del cigüeñal en que la chispa se activa para prender la mezcla aire-combustible. Entonces, esto va a controlar el avance de chispa porque tiene que la computadora calcular cuándo prender o cuándo mandar la orden de chispa para que haya la explosión, si necesita más o menos compresión. Acordémonos que la compresión en el pistón provoca que suba la temperatura de la mezcla aire-combustible. Puede ser una estrategia de la computadora, por ejemplo, retrasar un poco el salto de chispa para que se comprima más esa mezcla y entonces se aumente la temperatura del aire. Podría ser una estrategia. Ahora, estrategia de carga y turbo. Es una de las formas también que tiene esta función del IAT. La señal del IAT. La señal del IAT, los voltajes altos, como les dije, van a significar aire frío. Voltajes bajos, aire caliente. Fíjense que es muy parecido al anterior. La única diferencia es que aquí es aire y en el anterior era anticongelante. Valores típicos de temperatura y resistencia. En el anterior había un valor de 9 a 12 kilo ohm. Aquí hay un valor de 8 a 10 kilo ohm en 0 grados y de 4 a 4.5. 25 grados del aire, la temperatura del aire de 2 a 3 kilo ohm y un voltaje de 3 a 3.5. En cambio, ya 60 grados, fíjense, no es 60 grados, es hasta 60 grados, de 500 a 700 ohm y un voltaje de 1 a 1.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Las fallas comunes que nos puede provocar un IAT que tenga problemas van a ser tirones, pérdida de potencia, mezcla incorrecta, los códigos P0110, P0114. Tanto que nos hablan muchos clientes de tironeo y de pérdida de potencia. Miren quién también puede tener que ver con esto. Esa es la importancia, caballero, de conocer la sensorería y la sintomatología de la sensorería. Porque cuando le hablamos a tirones, todo el mundo le echa la culpa al cable, a la bujía, a la chispa, a la de esto. Pero miren, tirones también lo puede provocar un IAT con problemas. Pérdida de potencia lo puede provocar un IAT con problemas. Entonces, no solamente la chispa, no, tenemos que ver todo lo que es la sensorería en el carro. Yo lo decía a los colegas en la comunidad, se lo decía en la academia, se decía, caballero, si no nos presenta código, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar todo lo que tenga relación con el síntoma de falla. En este caso, un IAT con problemas te da problema de tironeo y te da problema de pérdida de potencia. Yo voy a la carta de diagnóstico, cómo se chequea el IAT y por ahí le busco los valores, le busco las cosas, pam, 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 y hago el chequeo. ¿Ok? Es muy importante tener presente esto. No irnos con la casillita de que siempre es la misma y la misma y la misma. No, no es lo que me dijo fulano, es lo que me dice la carta de diagnóstico, lo que me dicen los TCB, sí, los boletines de información técnica. Sí, eso es lo que me va a mí a favorecer, no lo que me dijo el fulanito, el menganito, socio mío, no, eso, esta información. ¿Ok? Ahora, diagnóstico con escáner. ST e IAT deben mostrar valores coherentes, fíjense bien, deben mostrar valores coherentes con la temperatura ambiente. ¿Qué significa valores coherentes, caballero? Significa simple y llanamente que el IAC y el IAT, el ST, mejor dicho, y el IAT van a tener que tener una diferencia mínima, que la vamos a dar ahorita, con relación a la temperatura ambiente. Un ejemplo que les pongo. Si yo tengo 20 grados de temperatura ambiente, 25 grados, 30 grados de temperatura ambiente, ¿cómo yo me voy a encontrar un ST estando el carro 8 horas parado, pongámosle así,
y yo tengo 30 grados de temperatura ambiente, un ST, aunque tenga 30 horas parado, de 15 grados. Hello, no tiene una cosa que ver con la otra, no hay coherencia con esa lectura. O por lo contrario, tengo 30 grados de temperatura ambiente y tengo 45 en ST. Hello, ¿de dónde sacó tanta temperatura de ST? No hay coherencia, eso es lo que significa. Tanto el IAT como el ST tienen que tener coherencia con la temperatura ambiente. En motor en frío, ambos IAT y ST deben estar casi iguales. Fíjense bien, ST e IAT. En caliente ya no. En caliente el ST 85 a 90 grados, 95 grados aproximadamente. En cambio el IAT de 25 a 45. Fíjense, eso es en caliente, pero en frío casi la misma temperatura. ¿Ok? Ahora, diagnóstico con multímetro. Medir resistencia según la tabla. Verificar alimentación de 5 volt. Revisar continuidad de tierra. Y además de esto, revisar también caída de voltaje. Muy importante. Ahora, diferencia permitida en frío, motor apagado varias horas. ¿Ok? El ST, la temperatura del refrigerante debe marcar la misma temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente se supone que repercute por el motor, ser de metal, se supone que esa temperatura del ambiente la va a tomar el motor y es lo que le va a transmitir esa temperatura al anticongelante. Por tanto y demás, el ST, la temperatura del refrigerante debe marcar la misma temperatura ambiente porque el motor está frío y el refrigerante no ha sido calentado. El IAT, la temperatura del aire de admisión, también debe marcar la misma temperatura ambiente ya que el aire del múltiple está a temperatura ambiente. Rango aceptable de diferencia entre ambos, de 0 a 10 grados. Habiendo una diferencia de 0 a 10 grados, es posible que se acepte. ¿Por qué pasa esto? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Por ejemplo, hay un carro que está parado 8 horas y hay otro carro que está parado 8 horas. Pero ¿qué pasa aquí? Hay uno que está en la intemperie y otro que está dentro de un garage. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La temperatura ambiente, tal vez la computadora la detecta por el ambiente como tal, por ejemplo, con una diferencia de 5 o 6 grados con relación a lo que tiene el carro. Tal vez estando afuera van a tener la misma relación de temperatura, pero ya estando adentro en el garage no va a ser la misma temperatura, va a estar más caliente dentro del garage, pero al mismo tiempo va a haber una diferencia tal vez de temperatura ambiente con la temperatura del carro. Entonces, tiene una posibilidad de diferir hasta 10 grados. ¿Ok? Hasta ahí tenemos una diferencia. Ok, Marco, ¿cómo estamos? Bienvenido. Ok, rango aceptable de diferencia entre ambos de 0 a 10 grados. Máximo, si la diferencia está dentro de ese rango, la ECO interpreta que el motor realmente está al frío. Si la diferencia es mayor a 10 grados centígrados, hay problema. El ST más alto que el IAT puede indicar ST descalibrado, resistencia alterada en el ST, cableado con resistencia adicional o tierra deficiente. Fíjense, ST más alto que el IAT. IAT más alto que el ST puede indicar sensor IAT sucio o contaminado. Ubicación cerca de fuentes de calor. Sensor integrado en MAF defectuoso. ¿Ok? Ejemplo práctico. Si la temperatura ambiente es 25 grados, sensor valor correcto, valor sospechoso. De 24 a 26 estaríamos hablando de un valor correcto en el ST y de 24 a 26 en el IAT, valor correcto. Pero ya si tenemos 35, teniendo temperatura ambiente de 25, podría decir que hasta 35 podríamos tomarlo como cierto. Mentira, porque ya está en el top. Ay, muchachos, estoy Aquí estamos ya con un problema. Y cuando te estamos hablando que en el IAT tenemos 15 grados menos o 40, por ejemplo, por encima, más todavía tenemos problemas. Entonces, resumen técnico. En frío, el ST es aproximadamente igual al IAT, igual a la temperatura ambiente. Son los tríos. El trío van a estar casi igual.
La diferencia máxima permitida de 8 a 10 grados centígrados. Más de 10 grados centígrados, acuérdense que esto es en centígrados, pero lo pueden llevar a Fahrenheit. Es la diferencia igual, de 8 a 10 Fahrenheit. Más de 10 grados centígrados, la ECU detecta inconsistencia, posible falla. ¿Ok? Entonces, la conclusión. Los sensores ST e IAT son esenciales para el control térmico y de mezcla. Fíjense, térmico por temperatura y de mezcla por compensación de combustible con aire. Su diagnóstico es directo mediante voltaje, resistencia y coherencia de datos en vivo. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a la rueda de preguntas y respuestas. Invitamos también a los colegas del TikTok a que participen también en la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a dejar de compartir aquí. Vamos a buscar la carpeta. Y vamos a buscar aquí. Ahí tienes a Wilson. Ok. Vamos aquí ahora. Ok. Primera pregunta, grupo. Primera pregunta, tanto para TikTok. Sí, tardar en arrancar, sí. Ok, primera pregunta, tanto para TikTok como para la comunidad. ¿Qué tipo de componente interno utilizan los sensores ST e IAT? ¿Cuál es el componente que ellos tienen internamente para trabajar y poder medir la temperatura? Un termistor PTC, un termistor NTC, un sensor piezoeléctrico o un sensor inductivo. Digan ustedes en TikTok y aquí en la comunidad, caballero, ¿qué respuesta sería? A ver, profesor. Termistor NTC. NTC, correcto. Eso mismo. NTC, sí, Termistor NTC, correcto, Marco. lo La B. mismo. La B, profe. Ok, entonces, la segunda pregunta. ¿Qué indica un voltaje alto en el sensor ST? Motor muy caliente, motor a temperatura normal, motor frío, ventiladores activados. Ventiladores activados debería ser. ¿Tú crees? Ventiladores activados, profe. ¿Tú crees? Quiere decir que para ti es la D. Correcto, Marco, tienes razón. Yo te diría que el ventilador activado no tiene nada que ver, porque te está diciendo que indica un voltaje alto en el sensor ETC. Y si no se ha prendido el carro, dime. Ah, claro, sí. Entonces, es motor frío. Acuérdate que esto aumenta la temperatura, disminuye el voltaje. Disminuye la temperatura, aumenta el voltaje. ¿Correcto? Sí, no, no, tiene razón, sí. Motor frío, el C. Me duele el frío al 6 ya. El C. Ok. El 3. ¿Qué ocurre con la resistencia del ST cuando aumenta la temperatura? Aumenta, disminuye, se mantiene estable, oscila sin patrón. Disminuye, profesor. Disminuye. Disminuye. Disminuye, profe. Disminuye. Correcto. Ok. ¿Cuál es una función principal del sensor ST? Medir densidad del aire, controlar avance de encendido, activar ventiladores del radiador, medir presión de admisión. Activar ventiladores, profe. ¿Cómo? Densidad Activar del aire. ventiladores. Profesor, medir la densidad del aire. No. No. ST no mide densidad de aire. No, activar ventiladores, profe. ST mide temperatura refrigerante. Acuérdate. Ah, ok.
No es densidad de aire. Eso es ILIAT. Es activar ventiladores. Sí. Porque tampoco es medir presión de admisión. No es MAP. Algo. Está No es MAP. diciendo lo que ¿Me explico? Controlar avance de encendido tampoco. Porque ese no le toca al ST. Ese le toca al IAT. ¿Me explico? Y tampoco lo hace el IAT. Lo hace la STM. Ahí lo que simplemente influye, pero no controla. Correcto. Vamos a las 5. ¿Qué voltaje típico presenta un ST con motor caliente? 90 grados centígrados. 4.0 a 4.5, 3.0 a 3.5, 0.5 a 1 o 0 volt. Díganme ustedes aquí en TikTok, ¿qué voltaje presenta? ¿Qué voltaje presenta? ¿Qué voltaje típico presenta un ST con motor caliente de 90 grados la temperatura? 4.0, 4.5, 3.0 a 3.5, 0.5 a 1 volt o 0 volt. 0.5 un volt. Profe. ¿Cuánto? 0.5 un volt. Correcto. Correcto. Esa es la temperatura, Richard. De 0.5 a 1 volt. La 6. ¿Cuál es una falla común asociada al sensor ST, Richard? Tironeo por mezcla pobre. Ventiladores encendidos siempre. Turbo sin presión. Sensor ABS activado. ¿Cuál es una falla común asociada al sensor ST? Que los ventiladores están prendidos siempre, profe. Correcto. ¿Qué función cumple el sensor IAT, Félix? Medir temperatura del refrigerante, medir temperatura del aire de admisión, medir presión del múltiple o medir temperatura del aceite. Es la B, profesor. La B. Ajá. Medir temperatura del aire de admisión. Correcto. ¿Qué indica un voltaje bajo en el sensor IAT? Aire frío, aire caliente, aire a temperatura ambiente o sensor desconectado. Correcto, Marco, tienes razón. Dígame, caballero, ¿qué indica un voltaje bajo en el sensor IAT? Aire frío, aire caliente, aire a temperatura ambiente o sensor desconectado. La B. La B, aire caliente. ¿Y por qué la B? ¿Quién habló, Alexander? Profesor, eso es aire, temperatura, ambiente. Dime quién habló, Alexander. Sí, yo. Ok, hago una pregunta. ¿Qué sensor es el IAT? ¿Un sensor qué tipo? ¿PTC o NTC? ¿Es NTC? Si es NTC, ¿qué significa? ¿Aumenta temperatura? ¿Qué pasa? Si aumenta la temperatura, Sí. ¿Qué pasa? Disminuye voltaje. ¿Y qué más disminuye? ¿Voltaje qué la más? temperatura. No, aumenta la temperatura, disminuye el voltaje y ¿qué más tiene que disminuir? Caballero, acabamos de darlo. ¿Qué onda con ustedes? ¿Aumenta voltaje? No, disminuye voltaje, aumenta temperatura, disminuye voltaje y disminuye resistencia, que es lo que nos va a servir a nosotros para checar el sensor. ¿Qué está pasando? Dijimos que aumentando temperatura en un sensor va a disminuir voltaje y resistencia. Y disminuyendo temperatura va a aumentar voltaje y resistencia. Si yo te digo
¿Qué indica un voltaje bajo en el sensor IAT? Fíjate bien, ¿qué indica un voltaje bajo? Aire frío, aire caliente, aire a temperatura ambiente o sensor desconectado. ¿Qué pasó, Alexander? ¿Te quedaste mudo? Estoy pensando. No, no pienses tanto. ¿Qué me dijiste ahorita? Por ¿Qué me eso dijiste? yo le di aire caliente, pero Entonces, si es aire caliente, ¿qué pasó con la temperatura? ¿Subió o bajó? Si el aire subió. está caliente, dime. Pues se subió. Entonces, ¿cómo está el voltaje? Bajo. Es lo contrario, acuérdate. Y es la pregunta, ¿qué indica un voltaje bajo? Está correcta la que tú dijiste. Si aumenta la temperatura, disminuye el voltaje. ¿Me explico? Sí, Tengan seguridad. Sí lo saben, pero lo dicen con miedo. Tengan seguridad. Si aumenta la temperatura, disminuye el voltaje. Si disminuye la temperatura, aumenta el voltaje. ¿Ok? ¿Qué valor de ahí es resistencia? Dime. ahí la Dime, dime. respuesta es la B entonces. Claro que está correcta la B. Está el voltaje bajo, la temperatura tiene que estar alta. ¿Me explico? Ok. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, Es todo profesor, lo sí, lo entendemos. contrario a la temperatura. La temperatura está alta, está caliente, es alta la temperatura. ¿Me explico? Es alta la temperatura, aire caliente. ¿No? ¿Me explico? Lo caliente no está alto. Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que va Sí, a tener profesor. entonces? Contrario, la resistencia y el voltaje bajo. ¿Qué valor de resistencia es típico para un IAT a 25 grados centígrados? De La 8 B, a profesor. 40 kilo ohm, de 2 a 3 kilo ohm, de 500 a 70 kilo ohm, que digas ohm, o de 200 a 300 ohm. La B, profesor. Dígame, La ¿cuál? B, profesor. La B. La B, Sí, señor, de 2 a 3 kilómetros. de 2 a 3 kilo ohm. Ajá. No me gusta la B, me gusta más la C. Déjame checarlo, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. ¿Ok? Es la 10, ¿no es así? Sí, la 10, profesor. Es la número 10. Ah, mira, todavía nos quedan preguntitas aquí. Ah, Ok. seguimos, espérate. Después vamos a checar, acuérdate, acuérdamelo. Ok. La Ok. 11. ¿Qué debe demostrar ST e IAT en un motor completamente frío? Fíjate, ¿qué debe demostrar? Este, Vamos un tico. La temperatura ambiente, profe. Marco, salte y entra, igual que Kelvin. A Kelvin sí lo puedo invitar. Profe, Espérate un momento. en un motor cuando está frío tiene que ¿Qué mostrar debe la temperatura demostrar ambiente. ST e IAT en un motor completamente frío? ST más alto que IAT. IAT más alto que ST. Ambos valores casi iguales. ST en 0 e IAT en 5. Ambos valores casi iguales, profe. Correcto. Pero no me sale, Marco, para invitarte arriba. Trata de solicitarme que te entre. Ok, la 12. ¿Qué debe demostrar? Ah, no, ya. La 12, correcto. ¿Qué voltaje se espera en un IAT con aire muy frío? Fíjense. ¿Qué voltaje se espera en un IAT con aire muy frío? De 0,2 a 0,5, de 1 a 1,5, de 3 a 3,5 o de 4 a 4,5. Dígame, caballero. 4.5, profesor. La D. ¿La cual? La D. La B. La De 1 a D. 1,5. La D. No, la D. Ah, la D. Ok, 4.5. correcto. Porque te lo está diciendo muy frío
Y es el valor máximo que tiene el sistema. ¿Se dan cuenta? Richard, mantente con el micrófono cerrado. Cuando vayas a responder, lo vuelves a abrir, porfa. No hay problema con eso, pero cuando lo vayas a responder, vuelve a abrir. La 13. ¿Qué código corresponde a fallas del sensor ST? P0 110, P0 115, P0 101 o P0 128. La B. P0115, profe. P0 115. Correcto. No me da de nuevo invitarte a ti, Marco. No me deja. Mándame la solicitud porque no me deja. Ok. ¿Qué herramienta se usa para verificar resistencia del ST, el IAT? Osciloscopio, multímetro, lámpara de prueba o manómetro. Voltímetro, profe. ¿Qué opinan ustedes? Voltímetro. No 10 voltímetros porque usted mide resistencia. Ya. ¿Y osciloscopio? ¿No puede usarlo? Podría ser, profesor. Copio también. Sí. Sí. Caballero, ¿dónde el osciloscopio mide resistencia? Díganmelo. Ah, no, ¿Qué no, no, osciloscopio no, es el tiene que mide razón, no. resistencia? Osciloscopio nomás que mide voltaje. Acordémonos, no mide resistencia, mide voltaje. Voltímetro. Voltímetro nada más. El osciloscopio mide voltaje, acordémonos. ¿Ok? 15. ¿Qué condición indica un ST defectuoso que marca temperatura muy baja? Mezcla pobre, mezcla rica, ventiladores apagados siempre o avance en excesivo. Mezcla pobre. ¿Tú crees que sea mezcla pobre? ¿Cómo es la pregunta? No la escuché. ¿Qué condición indica? Marco, fallaste ahí. Fallaste. ¿Qué condición indica un ST defectuoso que marca temperatura muy baja? Mezcla pobre, mezcla rica, ventiladores apagados siempre o avance excesivo. La segunda, profe. ¿Qué cosa es la segunda? Es que no escuché, me volé. ¿Me la repite de nuevo, porfa? Mezcla pobre, mezcla rica, la segunda, ¿tú crees? No, eso no es. No, la otra. ¿Cuál? Mezcla pobre. No, La tampoco primera mezcla pobre. mezcla pobre, la segunda mezcla rica, la tercera ventiladores apagados siempre y la cuarta o D avance excesivo. Ventiladores apagados siempre puede ser. Ventilador apagado siempre. Ya te acepté. Ya te acepté, ya estás en el live. Es la B, maestro. Caballero, lo que dice Higinio es la B. ¿Qué pasa cuando el carro prende? ¿Qué hace la estrategia de la computadora? Buscar temperaturas rápido. ¿De qué manera? Metiendo mezcla de gasolina y gasolina y gasolina y gasolina. ¿Correcto? Sí. No, anteriormente, en la que hiciste anteriormente fue la que dijiste que estaba mal. En otra que hiciste que sí te dije que estaba mal, pero en esta sí está bien, mezcla rica. Porque la computadora manda inyectar gasolina para calentar el aire, el motor. ¿Me explico? Es lo lógico. Sí. Bueno, ya por hoy, esta fue la clase de hoy. Con relación al ST, el IAT y su repercusión en el sistema, cómo interactúan en el sistema estos sistemas. Fíjense bien, ¿qué vimos hoy? Si ustedes se dan cuenta, llegamos a ver
Primero, problemas de arranque, producto de fallas en el ST o en el IAT. Problemas de tironeo, problemas de pérdida de potencia, porque se lo decía, y tú sabes que, Richard, tú me lo has dicho varias veces, que profe, que pérdida de potencia, que cable, que bujía, que esto, mira esto. Un ST te puede provocar, un IAT, mejor dicho, te puede provocar pérdida de potencia, te puede provocar tironeo. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de los diagnósticos, para hacer un buen diagnóstico, tener presente todos los factores que pueden influenciar en el síntoma de falla que tenemos. Eso no tenía idea, profe. Que el IAT también produce tironeo. Porque es que realmente acuérdate que el IAT te está mandando la información de la temperatura del aire y con base a eso la computadora hace los cálculos de mezcla de combustible. Porque es lo que les decía de ustedes, es un paquete, no es un solo valor el que toma la computadora como referencia, es un paquete. Ahí ella toma, por ejemplo, temperatura del motor, aire del combustible, aire no, temperatura del combustible, temperatura del aire de admisión, cantidad de volumen de aire que está entrando por el sensor MAF, posición de la válvula ya sé cuando no es un circuito electrónico o cuerpo de aceleración electrónico, vacío que se está perdiendo en el sensor MAF. Sí, toman muchas lecturas. Casi siempre uno se va con la finta. Oye, Mr. Bray no estaba ahí. A las 6, Frankie. La clase, esta semana son gratis. 6 de la tarde. Es una semana completa. Vamos a tener clases gratis aquí en la comunidad. Dime, ¿qué me decías? Pues si Mr. Bray no estaba ahí. Mr. Bray, no lo veo. No, no está. Qué milagro no está eso. Tuvo que haberse complicado. Daniel tampoco lo veo. Wilson no, Wilson de cajón, eso es el soldado ejemplar de la comunidad, el Wilson. Ahí está, ahí está. Alexander igual, Félix ni se diga, y Richard, tú sabes que Richard con su equipo completo siempre viene. Higinio también, ayer se nos quedó dormido el Higinio. Richa con los ayudantes, se quedó dormido, Higinio. Higinio se nos quedó dormido. Ya, Frankie, Wilson. te acepté. Yo tengo buenos ayudantes, por bárbaro. ¿Cómo es? Wilson. Sí. Tengo buenos Richa con los ayudantes. ayudantes. Sí. Wilson. No está. ¿Mío de quién es? ¡Ay! Sí soy, dígame, ingenio. Acá pasé por Frankie, el las rancho clases de las comienzan a vacas. las 6. No, en serio. Sí, acá ando Me mata ahorita con ese aire Por de aquí música. no. Stockton. Porque me estás haciendo feedback con el... Ah, pero por Stockton. Sí, pasé por ahí por Ahí donde está. vives. Oh, pasó ahí por el 5. Por el 5, hey. ¿A poco? Te decía, Frankie, Sí, sí, empezamos sí. a las 6 de la tarde todas las clases, todos los días. Pero Hace en como este una caso, hora y esto es una media. semana que vamos a tener de premiación Me porque hubiera entraron varios avisado, le colegas hubiera de yo dejado TikTok y huevos varios ahí colegas de de otra comunidad. De decir, a la comunidad entraron. Y esto es como premio que estamos dando como agradecimiento. Entonces, ¿qué les pareció la clase de hoy, caballero? Bueno, profe. Mañana nos toca, a ver qué nos toca mañana. Déjenme ver qué nos toca mañana, les digo ahorita. Mañana nos toca, creo que era MAP, si no me equivoco. Mañana, déjame ver, ahora les digo. Mañana nos toca pulso de escáner. Esta es la 4, nos tocaría el 5. Mañana nos toca MAF, el sensor MAF con F y creo que el MAF con P también. Sí, MAF y MAP. MAF y MAP, los dos. Los hermanitos. El de con P y con F. Entonces mañana hay mucho. Mañana nos tocan eso. Es el que nos toca mañana, miren. Déjenme ponerlo aquí, compartir. Mañana nos tocan señorito.
el MAF y el Profe. MAF. Cálculo de carga, caliente, hot water, cómo está compuesto, cuáles son los valores de 4 cilindros, ralenti, pum, 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 pum. La presión Profesor. de kilopascal o en pulgadas de mercurio. ¿Se acuerdan lo que le hablé de pulgadas de mercurio y kilopascal? No, que una cosa es presión y la otra es vacío. Vacío es en pulgadas de mercurio y presión es en kilopascal, para que lo tengamos presente a la hora de decir nosotros. No se está perdiendo vacío, no. Cuando está el valor en kilopascal en el escáner, es la cantidad de kilopascal o de presión atmosférica que queda dentro del cuerpo de admisión. ¿Ok? Anthony, entra a la Escucha. comunidad y podemos trabajar tu caso en la comunidad sin problema ninguno. Mi teléfono es más 52 322 350 1419. Y ahí en la comunidad te podemos ayudar, apoyar entre todos. Y nos gustan ese tipo de retos con relación a redes. Es una persona, caballero, en el TikTok que tiene un 2013 de Mazda 5 que pierde comunicación con el módulo de chasis y el módulo del tablero. Pierde la comunicación. Lo estoy invitando a la comunidad para trabajar en la comunidad. Profe. Mande. Soy yo. Profe. Sí, ya te oí ya. ¿Qué pasó? No, le iba a preguntar. Ahorita, ¿Cómo? esta semana va a estar iniciando a las 6 en punto, ¿qué? Sí, ¿por qué? Sí, porque hoy que entré ya había terminado la clase, pues ya ves que yo entro más tardío, pero nomás para entrar más pronto, como le digo, si empieza a las 6, si empieza No, a las sí, 6, a las yo 6 entro estoy a las 6. empezando. A veces me alargo un poquito a las 6:30, pero normalmente estoy empezando a las 6. Ok, no, tal vez tengo que entrar más temprano porque ahorita ya estaba terminando la clase. A las 6 normalmente estoy empezando. ¿Ok? Sí, no, estoy empezando con 4 o Ok, está 5 bien. gatos porque no entra nadie a las 6. Casi siempre entramos 3 o 4. Richard de vez en cuando falla. Félix, sobre todo, es uno de los que llega a las 6. Félix, así, son 3 o 4. Mr. Bray también. Son 3 o 4. Ok, sí, está bien. Entonces voy a ingresar a las 6 entonces para no perderme la clase. Pues hoy me la perdí más que todo. De todas maneras, acuérdate que la tengo en YouTube. Estas clases están en YouTube. Pero usted sabe que no es igual. No, claro, que no es lo mismo, no es lo mismo la interacción con la comunidad. Eh. Claro, pero la clase va a estar en YouTube. Te mando la filmina también al grupo, Está acuérdate. bien. Pero sí, vamos a empezar a trabajar lo Ya. que